Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 14 de abril 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. Frecuentemente oímos noticias acerca de Venezuela y a menudo estamos forzados a oír reportajes negativos de los medios de información corporativos sobre esta crisis u otra. Cuando se trata de Venezuela, cualquier problema siempre se atribuye falsamente al gobierno de Maduro, pero raramente se hace mención de la causa primordial, como son las medidas económicas coercitivas e ilegales que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto precisamente para desarticular la economía de Venezuela. Se ha dicho que estas han causado la muerte de entre 40.000 y 100.000 venezolanos, porque cuando la economía se derrumba, es la gente común que sufre, es decir, la mayoría de la población. ¿Cómo se puede racionalizar este crimen? Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos secuestra al enviado especial de Venezuela, Alex Saab, por intentar romper el cerco financiero para poder importar alimentos y medicinas para Venezuela. Ni en situación de guerra esto está permitido. Pero Estados Unidos se atribuye la doctrina del excepcionalismo con su credo de haz lo que digo y no lo que hago. Contrarrestar una agresión foránea con bloqueo y cerco financiero devastador de un imperio irracional y megalómano no es tarea fácil. Aún así, a pesar del cerco financiero de Estados Unidos y sus compinches, en los últimos días hemos oído buenas noticias que inspiran optimismo en el frente económico de Venezuela. Ya en enero pasado, Jesús Rodríguez, el editor del medio digital Orinoco Tribune, reportó en una entrevista que el presidente Maduro había anunciado un crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela del 4% en 2021. Ese representa un éxito de la política económica del país, considerando que desde el 2014 la economía había caído más del 75%. Jesús Rodríguez añadió que estas mejoras son muy visibles en Venezuela y las atribuye a las políticas introducidas por Maduro en 2018. La decisión de permitir la circulación de divisas también ha sido muy apropiada para desestabilizar la moneda nacional y ha permitido que la gente se proteja de la inflación. Después de una situación de hiperinflación excesiva, que los economistas definen como 12 meses o más de inflación mensual superior al 50%, ya en diciembre de 2020, la inflación mensual había alcanzado el 77,5%. El editor del Orinoco Tribune comenta desde Venezuela que para la gente de otros países nuestras cifras todavía parecen muy altas y los medios todavía nos atacan. Sin embargo, no conocen el contexto y es que la situación ha mejorado mucho en 2021. Nadie puede negar este progreso, que es una evidencia contundente de que ha habido medidas positivas tomadas por el gobierno del presidente Maduro, ya que no ha habido cambios en el bloqueo de los Estados Unidos. Otros aspectos que han contribuido a la recuperación de la economía venezolana ha sido el aumento de la producción petrolera, que ha casi alcanzado 1 millón de barriles diarios con la cooperación de Irán.
Rodríguez relata que hubo momentos en que Venezuela apenas producía petróleo. Durante ese tiempo, nuestro diplomático Alex Saab, ahora secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos, negoció acuerdos con Irán para traer alimentos y tanqueros con petróleo para aliviar la crisis y darle a Venezuela el espacio para reconstruir. Mientras Irán ha ayudado en el aspecto más técnico de la industria petrolera, Rusia ha apoyado con proyectos e inversiones y China, por su parte, comprando el petróleo venezolano a pesar de las amenazas de los Estados Unidos, que ha tratado de aislar a Venezuela de todos sus clientes. Esto es un testimonio de que la cooperación solidaria de países sancionados como Venezuela, Irán, Rusia y en menor escala China ofrece posibilidades de resistencia económica a la furia imperial de Estados Unidos y sus aliados. Pero ha habido más reportes alentadores acerca de la economía venezolana. El renombrado analista Ben Norton del medio digital The Grey Zone reportó más recientemente que un importante banco con sede en Suiza, Credit Suisse, ha pronosticado que el crecimiento real del Producto Interno Bruto de Venezuela será del 20% en 2022. La misma institución financiera también pronosticó que el Producto Interno Bruto real de Venezuela aumentará un 8% adicional en 2023. Nos recuerda también Ben Norton que estas predicciones se producen a pesar de un bloqueo ilegal de Estados Unidos impuesto a Venezuela, que ha privado de ingresos al gobierno, ha sacado al país del sistema financiero internacional y ha alimentado una crisis económica. Hay que recalcar acá algo sumamente importante acerca de la política económica en general. La agresión económica, como son las llamadas sanciones y bloqueos económicos y financieros impuestos por los Estados Unidos, tienen un impacto inmediato en la sociedad, porque las corporaciones, inversionistas, comerciantes, etc., tanto nacionales como globales, reaccionan rápidamente por temor de incurrir en pérdidas y por falta de los recursos para los procesos productivos empresariales. Pero también porque la interrupción o impedimento del flujo de finanzas necesarias para la producción, el comercio, importación y exportación paralizan la actividad económica. Eso ocurre de manera instantánea. De nada sirve tener las más grandes reservas de petróleo en el mundo si no se puede vender. Esa ha sido la experiencia de Venezuela con la rápida caída en las exportaciones petroleras, que ha ocasionado una drástica baja de ingresos fiscales de hasta un 99% en muy corto tiempo. Echarle la culpa al gobierno es una acusación reactiva que muestra o bien falta de conocimiento o bien deseo de denigrar al gobierno, que de paso es la intención de las llamadas sanciones. Por otra parte, mientras la economía es muy sensible a las crisis manufacturadas o naturales, cualquier intento de compensar la crisis a través de políticas económicas acertadas requiere tiempo de implementación y de maduración para que se puedan observar resultados positivos. Toma tiempo poner en marcha nuevos procesos productivos o reactivarlos. De manera coloquial, podemos decir que la enfermedad se manifiesta instantáneamente, pero toma tiempo para que la medicina surta efecto y cure la enfermedad. Así de sencillo. Para dar un énfasis más dramático a la misma idea, consideren que una bomba es lanzada contra un edificio. El edificio es destruido en segundos,
pero toma mucho tiempo y recursos levantar un nuevo edificio. Bueno, este ejemplo también tiene la intención de recordar que lo que hay contra Venezuela es una brutal guerra económica. Las llamadas sanciones se consideran un acto de guerra y como tal tienen su fuerza destructiva. Como lo ha sintetizado Alena Douhan, la relatora especial de las Naciones Unidas, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta Venezuela desde 2015 socava el potencial impacto positivo de las reformas actuales, así como la capacidad del Estado para mantener la infraestructura e implementar los procesos sociales. Pero Washington no ha podido derrocar al presidente democráticamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, que más bien es ahora el artífice del crecimiento económico que ha sido anunciado. Este crecimiento ha tomado tiempo en manifestarse, pero ya da señales significativas. El gobierno chavista ha logrado frenar uno de los peores males, la destructiva hiperinflación. La inflación de Venezuela fue solo del 1,7% en febrero de 2022 y 1,4% en marzo, una de las más bajas en América Latina. Según el banco Credit Suisse, la inflación seguirá desacelerándose, estimando que estará en 70% para este año, modificando así el pronóstico anterior que rondaba el 150%. La predicción del Credit Suisse de un crecimiento del 20% en 2022 y del 8% más en 2023 muestra que lo peor de la crisis económica impulsada por Estados Unidos ya pasó en Venezuela. Parte de esta recuperación puede atribuirse al aumento masivo del precio del petróleo, ya que la economía de Venezuela depende mucho de las exportaciones de petróleo. En marzo y abril de 2021, el precio del barril de crudo estaba por los $20. Para marzo y abril de este año se había disparado a más de $100. Pero el gobierno venezolano ha puesto energía y recursos significativos en diversificar su economía más allá de la producción de petróleo. De hecho, uno de los aspectos económicos más importantes de un país es la producción agrícola. Venezuela ha roto el mito de que los venezolanos pasan hambre. Es cierto, había momentos duros por las condenadas sanciones y ahora se empiezan a notar finalmente los resultados de una planificación de producción agrícola para lograr la soberanía alimentaria del país, empezando por una producción propia de semillas. Cualquiera que visite Caracas notará de inmediato la abundancia y la variedad de frutas y verduras frescas en toda la ciudad. Se notan varios tipos de mangos, así como enormes aguacates, mandarinas, tomates y papayas, que en Venezuela llamamos lechosa. Todo a precio muy asequible. Es interesante mencionar que mientras los venezolanos tienen perspectivas muy buenas en cuanto a seguridad alimenticia, en su reciente informe publicado en enero de este año, la FAO, acrónimo en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informa que el 64% de los venezolanos emigrados a Colombia experimentan una situación de inseguridad alimenticia y un 14% de severa inseguridad alimenticia. La situación de los migrantes venezolanos en Ecuador y Perú es similar. Una de las recomendaciones del informe de la FAO es que se destine una ayuda de millones de dólares
para aliviar la situación de esos migrantes venezolanos, pero no hay ninguna mención de los venezolanos en Venezuela. Venezuela no tiene que agradecerle nada a nadie, porque por suerte el gobierno venezolano es capaz de proveer para sus ciudadanos. Inclusive los venezolanos que se fueron pueden regresar cuando quieren gracias al programa especial del gobierno. La revolución bolivariana hace todo en su poder para que ningún venezolano se sienta desamparado frente a los ataques de Estados Unidos y sus aliados, que incluye a Canadá. Con dedicación y apoyo popular patriótico, Venezuela vence. Pero hay otras victorias que celebrar. Una en especial cuyo 20º aniversario se cumplió ayer. Esta fue la victoria de la Unión Cívico-Militar del 13 de abril de 2002. En ese abril de hace 20 años, la oligarquía de derecha venezolana, que había sido derrotada en elecciones democráticas apenas 3 años antes, intentó un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. El golpe solo duró unas 48 horas antes de que Hugo Chávez volviera al poder. No hubo nada espontáneo o popular en ese golpe. Fue premeditado con preparación táctica y el apoyo innegable de Washington, que inmediatamente reconoció al gobierno golpista. Lo que sí fue espontáneo fue la respuesta masiva del pueblo de Venezuela, que exigía el regreso de Chávez, y eso sucedió. El 11 de abril de 2002, una marcha organizada por grupos de oposición de derecha para protestar las políticas que el gobierno de Chávez había tomado para reformar la industria petrolera de Venezuela, decidió marchar hacia el Palacio Presidencial Miraflores, donde se había reunido una multitud de partidarios del gobierno. Esa decisión no solo fue contraria a la autorización para la marcha, sino que también fue intencional para provocar una crisis, ya que tenían instalados francotiradores para disparar y crear caos en la multitud. A tal efecto, varias personas fueron asesinadas, mientras que muchas se dispersaron. Poco después de que la televisora del gobierno fuera tomada y clausurada, los medios de comunicación privados comenzaron a acusar al chavismo de causar una masacre frente a una manifestación pacífica. En lo que parecía una repetición del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973, hubo amenazas de ataques aéreos contra el edificio de Miraflores. La situación era tan grave que Fidel Castro en Cuba vio necesario llamar a Chávez para instarlo a evitar un enfrentamiento que lo llevaría a la muerte. Entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de abril, Chávez se entregó para evitar cualquier derramamiento de sangre, y todos los ministros se vieron obligados a abandonar el Palacio de Gobierno, que fue inmediatamente ocupado por los líderes opositores y simpatizantes. Pero Chávez nunca renunció, como anunciaron los golpistas. El 12 de abril ocurrieron una serie de eventos en rápida sucesión que precipitaron una toma de posesión forzosa. Pedro Carmona, un líder empresarial, fue juramentado como presidente. No lo hizo sobre la Constitución venezolana, sino recitando patéticamente una declaración prescrita de una sola hoja de papel. A esto le siguió otra letanía para derogar 49 leyes importantes emitidas por el gobierno de Chávez. Algunos gobiernos extranjeros, los de costumbre, Estados Unidos, Canadá, Israel y Chile, dieron reconocimiento al nuevo gobierno de facto. Pero quizás la acción más impactante de los golpistas fue la anulación del nombre oficial del país
de República Bolivariana de Venezuela, como lo establece la Constitución de 1999, a República de Venezuela, como era antes de que Chávez fuera elegido presidente. Cabe señalar la trascendencia del rechazo de la palabra bolivariano. Esto reflejó un rechazo a uno de los valores más importantes del chavismo, la continuidad simbólica de la lucha por la independencia de América Latina del libertador Simón Bolívar en el siglo XIX. El personaje histórico venezolano venerado en la región, cuya estatua se encuentra en todas las plazas pequeñas y grandes de Venezuela y que da el nombre al país de Bolivia. Él fue renegado ese día por un pequeño grupo de individuos cuyos valores delataban su falta de patriotismo. Su verdadera intención era el desmantelamiento de la revolución bolivariana en su totalidad. Mientras esto sucedía dentro de Miraflores, fuera de esos muros, la noticia del golpe corría rápidamente de boca en boca y galvanizaba a los sectores populares que habían apoyado a Chávez en las elecciones de 1998. Literalmente bajaron de sus pobres viviendas que rodean los cerros de Caracas para recuperar a su líder. Para la mañana del 13 de abril, grandes multitudes de personas se concentraron masivamente en las puertas de Miraflores, exigiendo el regreso de su presidente Hugo Chávez. Los guardias no los hicieron retroceder. Mientras tanto, los militares recuperaron el control de la situación e iniciaron el rescate y regreso de Chávez, quien había sido enviado a la base naval de Turiamo, en la isla La Orchila. A última hora de la tarde del 13 y madrugada del 14 de abril, un grupo de comandos rescató a Chávez, quien es trasladado al Palacio de Miraflores, donde lo esperaba una gran concentración que lo rodeó en celebración. Los ministros del gabinete también comenzaron a regresar a sus cargos. Los golpistas desaparecieron para luego ser indultados por Chávez. El golpe fue derrotado en 48 horas. En su discurso, el presidente Chávez enfatizó la corta duración del golpe al referirse a las fechas críticas del 11 y 13 de abril, diciendo: «Todo 11 tiene su 13». Una breve expresión que popularizó la noción de que siempre habrá una victoria final después de un revés inicial. Políticamente, esta fue claramente una victoria que indica que la visión de Chávez de una unión cívico-militar se había arraigado entre los venezolanos, que respondieron rápidamente para defender la revolución bolivariana contra un golpe de Estado derechista. Desde 2002 ha habido muchos otros intentos de golpe de Estado orquestados por Washington para intentar destruir el proyecto bolivariano bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Pero cada año se realizan marchas como la de ayer en Caracas, con el eslogan de Chávez: «Todo 11 tiene su 13». Sigue siendo un recordatorio continuo de la determinación de los venezolanos. En fin, Venezuela tiene mucho que celebrar. Todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.